Nos vamos a tratar de hacer un resumen en 3 minutos de la historia de la Iglesia Adventista. Porque el otro día nos preguntaron, bueno, ¿cómo comenzó la Iglesia? Ustedes saben que a principios del siglo XIX, en 1813, 14 más o menos, hubo un granjero que se llama Guillermo Miller que se puso a estudiar la Biblia en versículo por versículo. Y cuando llegó el capítulo 8 de Daniel, descubrió que había una profecía que decía que al cabo de 2300 años el santuario iba a ser purificado. Dice, el santuario será purificado. Entonces, la creencia popular de ese entonces era que el santuario era la tierra, y él pensaba que la tierra iba a ser purificada con la segunda venida de Cristo. Entonces este granjero, Guillermo Miller, dedujo que si descubría el momento que la profecía arrancaba, podía contar 2300 años y saber en qué fecha iba a venir Jesús. Bueno, se sacó la cuenta, un estudio bastante largo que tuvo que hacer, pero él llegó a la conclusión de que en el año 1844 Jesús iba a volver a la tierra. Entonces imagínense, eso en 1817 lo descubrió, en 1819, entonces estaba entusiasmado con ese tema, pero él no lo quiso compartir con nadie, hasta 1833, cuando en 1833 se produjo un fenómeno natural, un fenómeno sobrenatural, mejor dicho, que fue la caída de las estrellas, caída de meteoritos. Durante toda una noche hubo lluvia de meteoritos en el hemisferio norte. Entonces él dijo, bueno, esta es la confirmación de que Jesús viene en 1844. Empezó a predicar. Cuando en 1844 se dio cuenta que Jesús no había venido, hubo un gran chasco entre todos los seguidores, el movimiento millerita que se llamaba, entre todos los seguidores de Guillermo Miller hubo una gran desilusión. Entonces dijeron, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Nos equivocamos en la fecha. 2 días después de 1844, el 22 de octubre, que fue la fecha que él calculaba que Jesús iba a volver, uno de los integrantes de ese grupo, Ira Nelson, tuvo una visión en la que Dios le mostró que la fecha era correcta, pero lo que ocurrió no ocurrió acá en la tierra, sino en el cielo. El santuario que se iba a purificar era el santuario celestial, en el cielo. Entonces, eso fue la conclusión a la cual se llegó era que lo que se iba a purificar era el santuario celestial. ¿Ustedes se acuerdan? Eso es, en 3 minutos, el resumen de la historia de la Iglesia, cómo comenzó el movimiento adventista. La Iglesia adventista vino después, pero ese fue el movimiento adventista. Ustedes saben que en la Biblia se menciona que en Israel había un santuario terrenal, donde iban todos los israelitas, se sacrificaba el cordero. Ustedes han oído nombrar el santuario terrenal. El santuario terrenal fue hecho por una visión que Moisés tuvo del santuario celestial. Dios le mostró que en el cielo había un santuario. Entonces Dios le mostró un modelo. No sabemos si el santuario celestial evidentemente no era igual que lo que se construyó en el desierto, pero sí Dios le mostró un modelo de cómo él tenía que construir el santuario en la tierra. Entonces en el santuario terrenal había servicios diarios de sacrificios por perdón de los pecados. Ustedes saben, no sé si lo han escuchado alguna vez, pero una vez al año en el santuario terrenal había que hacer la purificación del santuario. Entonces uno dice, bueno, ¿pero con qué se contaminaba el santuario? Porque era una pulcritud, una limpieza tremenda, era muy meticuloso para mantener la limpieza. Entonces, ¿cómo se contaminaba el santuario terrenal? Se contaminaba con los pecados de los pecadores del pueblo de Israel. Al confesar el pecado, había distintos tipos de ofrenda. Había un tipo de ofrenda en el que el sacerdote agarraba parte de la sangre del cordero que se sacrificaba, iba y salpicaba un lienzo, una tela, un cortinado que había dentro del santuario terrenal. Ese cortinado dividía el lugar, una parte del santuario que constaba de 2 partes. La primera parte se llamaba el lugar santo y el segundo lugar santísimo. Había un cortinado que dividía uno del otro. Entonces, había algunos tipos de ofrenda que donde el animal se sacrificaba y no se comía, sino que era quemado. Entonces, había algunos tipos de ofrenda en la que se agarraba parte de esa sangre y se salpicaba en la tela que dividía el lugar santo del santísimo. Pero había otras ofrendas en las que el cordero se sacrificaba y los sacerdotes que participaban del servicio, comían la ofrenda. Ese cordero sacrificado muchas veces se comía los sacerdotes.
Entonces el santuario estaba contaminado de dos maneras. Primero por la sangre que se salpicaba, que era símbolo del pecado de Israel, y por el pecado que supuestamente había comido a través de la ofrenda el sacerdote mismo. El sacerdote llevaba el pecado en sí mismo, llevó el pecado consigo al haber comido la ofrenda sacrificada al pecado, ¿se entiende? Entonces el santuario está contaminado de dos maneras, con la sangre que salpicaba y con la presencia del sacerdote durante todo el año con el pecado que había comido, entre comillas, ¿no? Él no había comido pecado, había comido la ofrenda por el pecado. Pero entonces el santuario una vez por año se purificaba. Eso está en Levítico 16. Es muy interesante leerlo. Si tiene tiempo, léanlo, pero léanlo no una vez, léanlo 10 veces para poder entenderlo, porque tiene muchos detalles que son interesantes. Entonces, una vez por año el sacerdote, todo el servicio del santuario era un símbolo de lo que Cristo haría en el futuro en el santuario celestial. Lo mismo, todo el santuario terrenal era como una especie de modelo o una especie de ejemplo, de maqueta de lo que ocurriría en el futuro con el sacrificio de Cristo y la intercesión que Cristo iba a ofrecer por nosotros en el cielo. Ustedes saben que cuando Cristo ascendió a los cielos está intercediendo delante de Dios por nuestros pecados, eso lo saben, lo sabemos. Eso es algo que compartimos con todas las iglesias cristianas, que Cristo intercede por nosotros delante del Padre Celestial. Eso lo compartimos con todas las iglesias cristianas. Lo que no compartimos con todas las iglesias cristianas es la idea del santuario en el cielo. Nosotros, la iglesia adventista, si hizo algún aporte a las creencias cristianas, es justamente la del santuario celestial, ¿no? Es exclusivo adventista, la idea del santuario celestial. Y el santuario celestial tiene que ver con lo que se hacía en el santuario terrenal. Una vez por año se sacrificaba, se purificaba el templo. ¿Se purificaba por qué? Porque estaba contaminado con el pecado. ¿Y el santuario celestial? ¿Qué pasa con el santuario celestial? Si el santuario celestial tenía que ser purificado, ¿cómo se contamina el santuario celestial? Les voy a leer un par de declaraciones que figuran en el libro de Cristo en su santuario. Dice en la página 39, aunque la sangre de Cristo habría de librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no había de anular el pecado. Este quedaba registrado en el santuario hasta la expiación final. Así, en el símbolo, la sangre de la víctima quitaba el pecado del arrepentido, pero quedaba en el santuario hasta el día de la expiación. ¿Cómo es esto? En el santuario terrenal, cuando un pecador confesaba un pecado, simbólicamente el pecado era perdonado automáticamente, pero no era eliminado. El pecado permanecía en el santuario a través de lo que mencioné recién, de las gotitas de sangre que se salpicaban sobre la cortina que dividía, o en la presencia del sacerdote que había comido la ofrenda por el pecado. O sea, el pecado permanecía en el santuario. El pecado no se eliminaba en forma instantánea, sino que había que esperar hasta fin de año eclesiástico, donde se hacía la purificación del santuario, y ahí quedaba todos los pecados absolutamente borrados y eliminados del pueblo. Pero mientras tanto, el pecado permanecía. Esto es algo similar a lo que ocurre en el cielo. Nuestros pecados son perdonados. Jesús, a través de la confesión de nuestros pecados, el Señor nos elimina de la culpabilidad del pecado, pero el pecado permanece. ¿Cómo puede ser esto? Uno dice, bueno, pero si Dios dice que cuando somos perdonados, nuestros pecados son arrojados en el fondo del mar. Sí, es cierto. El olvido que hay sobre la condenación del pecado, las consecuencias del pecado, Dios la saca de nuestra presencia, pero el pecado sigue. ¿Ustedes se acuerdan de una parábola? Si es necesario la buscamos, pero ¿se acuerdan de una parábola de dos deudores? ¿Se acuerdan? Había una parábola en la que decía que había una persona que debía mucho dinero al rey, que eran como 70.000, eran 7.000 talentos, una cosa así. Era una cifra descomunal, que no iba a poder pagarla jamás. Entonces este hombre le pidió perdón al rey, le suplicó que lo perdonara, y el rey lo perdonó. Y le dijo, bueno, está bien, andate, no me debes nada. Y él salió y se encontró con un consiervo suyo, un amigo que le debía 200 denarios, que era muy poca plata,
Y él no lo quiso perdonar y lo metió preso hasta que le pagara el último centavo. ¿Se acuerdan de esa parábola? Entonces, cuando el rey se entera de lo que había hecho este hombre, que había sido perdonado de una fortuna incalculable, lo manda a llamar y le dice: pero yo te perdoné toda esa deuda inmensa, ¿y vos no sos capaz de perdonar una deuda pequeña a tu compañero? Entonces ahora, por haber hecho esto, te meto en la cárcel y te vas a quedar ahí hasta que me pagues el último centavo. ¿Se acuerdan la parábola, no? Bueno, pregunto yo una cosa. Cuando el rey perdonó la deuda incalculable a este hombre, si le eliminó la consecuencia de la deuda, ya no tenía que pagarla más, ya estaba libre. Pero el rey se acordó de la deuda que tenía, porque cuando este siervo fue malvado con su compañero, lo manda a arrestar y le dice: bueno, ahora vas a pagar todo lo que me debías. Si en el momento que le perdonó la deuda se hubiese olvidado absolutamente de todo, el rey no tendría que reclamarle. ¿Qué le iba a reclamar? Quiere decir que la deuda había sido perdonada, pero no había sido olvidada. ¿Me entienden? Entonces, fíjense, vamos a leer un versículo, Ezequiel 18:24. Ezequiel 18:24. Dice: mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. El pecado es perdonado. Cuando nosotros confesamos nuestro pecado al Señor, el Señor perdona nuestro pecado, nos libra de las consecuencias de nuestro pecado. Pero nuestro pecado, cuando nosotros oramos, nuestro pecado asciende a los cielos, Jesús lo recibe e intercede por nosotros delante del Padre. Hasta ahí vamos bien. La petición de nuestro pecado asciende a Dios, asciende a Jesús. Jesús toma los pecados, lo mezcla con su justicia, lo presenta delante de Dios, nuestros pecados son perdonados. Pero en el cielo hay un desequilibrio, porque la humanidad, 7.500 millones de habitantes que hay en el mundo, o por ahí, no sé exactamente la cantidad, pero tantos miles de millones de personas en el mundo, que están, pongámosle un 30, un 20%, 30% que sean cristianos, permanentemente están confesando los pecados. Eso en el cielo están recibiendo pecados en forma continua, y el Señor está haciendo intercesión en forma continua, como se hacía en el santuario terrenal. Entonces es necesario que el santuario celestial sea purificado, porque todas nuestras contaminaciones van allá, todos nuestros pecados. Nosotros cuando oramos, ¿usted qué piensa? ¿Que los ángeles lo arreglan acá entre nosotros y ya está, nadie se enteró nada? Todos nuestros pecados ascienden al cielo, son recibidos por el Padre. Nuestros pecados son perdonados, somos librados de las consecuencias del pecado, pero sin embargo, todos nuestros pecados están en el cielo, todas nuestras malas acciones quedan registradas en algún lado. ¿De qué manera se puede purificar el santuario celestial? A través de un juicio. Vamos a leer en capítulo 20 de Génesis, de Apocalipsis 20, fíjense lo que dice acá. Apocalipsis 20, dice, versículo 12: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hay un momento en el cielo donde se lleva a cabo un juicio. Ustedes saben que cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, nuestros nombres quedan registrados en el libro de la vida. Algunos dicen que nuestros nombres están registrados desde antes de nuestro nacimiento, bueno, no importa en qué momento quedan registrados, pero nuestros nombres están registrados en el libro de la vida. Si aceptamos a Jesús como Salvador, nuestros nombres están registrados en el libro de la vida. Entonces, en el momento del juicio los libros son abiertos. Entonces hay dos listas. Nuestro nombre está en los libros donde
está registrado todo nuestro pecado, y también nuestro nombre está en el libro, del libro de la vida. Entonces, nuestro nombre no puede estar en los dos libros, porque en el libro donde están todos nuestros pecados, si nuestro nombre permanece ahí, estamos perdidos. Si nuestro nombre permanece en ese libro, estamos perdidos. Pero como nuestro nombre también está en el libro de la vida, cuando se lleva a cabo el juicio, el Señor dice, no, fulano de tal, Héctor, yo morí por él. Entonces, los pecados que estaban registrados en los libros de memoria son borrados. Queda mi nombre en el libro de la vida. Se pasa en limpio. Hay dos listas. Nuestro nombre está en dos listas. Cuando se realiza el juicio investigador, se pasa en limpio. Entonces, los que aceptaron a Jesús como Salvador quedan registrados en el libro de la vida y todos sus pecados son borrados. Los que no aceptan a Jesús como Salvador, o los que lo aceptaron en su momento y después se volvieron al mundo, su nombre es borrado del libro de la vida y sus pecados permanecen. Entonces, cuando ese juicio termina, entonces ya la suerte, el destino de cada persona ya fue determinado. Entonces, cuando termine ese juicio, Jesús viene a buscar a su pueblo. Entonces, esa obra de juicio que se realiza en el cielo para purificar el santuario, eso fue lo que comenzó en 1844. Vamos a leer un par de cositas. Vamos a leer en Levítico 16, no vamos a leer todo el capítulo, vamos a leer 3 versículos, no se asusten. Levítico 16, es muy interesante este capítulo, pero no es como para leerlo en forma detenida, en casa, tranquilo, y ir tomando nota de las cosas que dice. En el capítulo 16 de Levítico, versículo 29, está hablando del día de la expiación, el día final de la expiación de la purificación del santuario terrenal. Versículo 29 dice: esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, presten atención, en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni en natural ni extranjero que muera entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. El día de la expiación, que era el día 10 del mes séptimo, el mes séptimo caía entre septiembre y octubre. Antes el año empezaba en marzo, no en enero, como ahora, ¿no? Por eso, cuando se terminaron los nombres de los meses, empezaron a poner septiembre por 7, octubre por 8, noviembre por 9, diciembre por 10, ¿no? Eran los nombres que tenían. Por eso septiembre, el mes séptimo es entre septiembre y octubre, depende del año, puede caer entre septiembre y octubre. Entonces fíjense, el estatuto perpetuo era que en el mes séptimo, a los 10 días del mes, era el día de la expiación final, era el día de la purificación del santuario, y era un momento solemne, un momento donde cada uno tenía que hacer análisis de su vida y confesar todos los pecados, pensar en los pecados que, si tal vez había quedado alguno sin confesar, en ese día tenía que confesar el pecado. Era el día de la expiación final. El que no confesaba y no se ponía cuentas con Dios en ese día era eliminado del pueblo. Fíjense en el versículo 34, Levítico 16. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Era un estatuto perpetuo y era una fiesta muy solemne. Fíjense en el capítulo 23 de Levítico, donde habla de las fiestas solemnes, dicen, fíjense, otra vez vuelvo a repetir, a los 10 días del mes séptimo, ¿lo tienen? Levítico 23, 27. ¿Lo tienen? Levítico 23, 27. Dice: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Era un momento solemne. Y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día. Era un día sábado, un sábado ceremonial. Porque es día de expiación para reconciliaros delante de vuestro Dios. Porque toda persona que no afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas. Comenzando los 9 días del mes, en la tarde, de tarde a tarde, guardaréis vuestro reposo. El día 10 del mes séptimo era un día
de aflicción de espíritu. Era un día que podía caer cualquier día de la semana, pero era un sábado. Se declaraba sábado porque era un día de reposo, un día solemne, una fiesta ceremonial. Podía caer lunes, martes, cualquier día, de acuerdo a la fecha del año. Pero ese día era un día de análisis espiritual. Es como uno tenía que, ese día dependía su vida eterna, dependía la vida eterna de cada uno, si realmente había confesado sus pecados o si había quedado algo para estar a cuenta con el Señor. Era un día solemne, un día sagrado. Y fíjense, den vuelta la hoja, Levítico 23, versículo 39. Levítico 23, 39. Pero a los 15 días del mes séptimo, o sea, 5 días después, uno era el día 10º, este es el día 15. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo, o sea, cualquier día que caiga de la semana, ¿no? El primer día será de reposo. Y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con frutos de árboles hermosos, ramas de palmera, ramas de árboles frondosos, sauces y arroyos. Y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. El mes séptimo lo haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. Fíjense, el día 10º era un día solemne, de profundo análisis espiritual, pero una vez que pasaba, a los 5 días se hacía una fiesta que duraba una semana. Era una fiesta porque habían sido liberados del pecado, era una fiesta en todo Israel. Fíjense qué bonito, ¿no? Inclusive nosotros hoy en día, en año 2019, casi digo 1900 y pico, no sé en qué año estoy, ¿no? Pero en año 2019 hoy, estamos viviendo el periodo del día final de la expiación. Entonces no es un momento para estar de fiesta. Vamos a estar de fiesta cuando seamos liberados del pecado y estemos en el cielo. Después que Jesús venga, vamos a tener 1000 años de fiesta. Pero ahora es un momento de profundo análisis, de profunda meditación en nuestra vida. No tenemos tiempo para estar jugando, porque se juega nuestra salvación, nuestra vida eterna. Fíjense, hay un texto de Nebuel que dice: en el gran día de juicio final los muertos han de ser juzgados por las cosas que están escritas en los libros. Entonces, en virtud de la sangre expiatoria de Cristo, los pecados de todos los que hayan arrepentido sinceramente serán borrados de los libros celestiales. En esta forma el santuario será liberado, limpiado de los registros de pecado. Habrá un punto final para la llegada del pecado en el cielo. Nosotros mandamos nuestro pecado, confesamos en forma simbólica, lo estamos mandando, ¿no? Pero al confesar nuestro pecado, nuestro pedido de perdón llega al cielo. Nuestros pecados están siendo elevados al cielo y el Señor los perdona, hace la obra de perdón. Pues llega un momento que tiene que terminar. El pecado tiene que terminar. Entonces el santuario tiene que estar purificado. ¿Por qué tiene que estar purificado el santuario en el cielo? Porque una vez que el juicio termina, Jesús viene a buscar a su pueblo. Y cuando Jesús viene a buscar a su pueblo y es llevado al cielo, el cielo no puede estar contaminado por pecado, tiene que estar ya limpio. Entonces la obra de purificación del santuario tiene que realizarse antes de la segunda venida de Cristo. Entonces, nosotros como adventistas tenemos una palabrita para determinar el final de la contaminación del santuario, que es fin del tiempo de gracia. Fuera de nuestra iglesia es muy raro escuchar la palabra fin del tiempo de gracia, porque no es una creencia popular la de que hay un final del tiempo de gracia. Entonces, cuando Jesús sale del santuario y comienza la segunda venida de Cristo, presten atención en esto. Cuando Jesús sale del santuario y comienza la segunda venida de Cristo, cuando viene a buscar a su pueblo, Jesús ya no está en el cielo para interceder por nuestros pecados. O sea que si alguna persona comete algún pecado después que Jesús sale del santuario celestial, ya no hay perdón, no hay posibilidad, porque Jesús ya no está intercediendo más. Se cerraron los libros, se cerró todo, se terminó, ya está, se purificó el santuario. Jesús viene a buscar a su pueblo. Y si algún cristiano, devoto cristiano, consagrado, comete un pecado, ¿qué pasa? Irremisiblemente queda perdido.
no hay forma de dar marcha atrás, porque cuando Jesús sale del santuario no hay más intercesión, no hay más intercesor delante de Dios, no hay más forma de perdón de los pecados cuando Jesús sale del santuario. Entonces uno puede decir, bueno, entonces sería mucho mejor sacar a todos los cristianos del mundo antes que Jesús venga, ¿no? Rapto secreto. Lamentablemente eso no es bíblico. Lamento a los que hayan escuchado alguna vez esta palabrita, rapto secreto, no es bíblico, es un invento de movimiento jesuita allá por la Edad Media, pero no existe un rapto. Los cristianos van a estar en el mundo hasta el último día, hasta que Jesús venga por segunda vez, hasta que Jesús esté viniendo. Va a haber cristianos en el mundo, porque si no hubiese ningún cristiano en el mundo, la victoria hubiese sido Satanás. Entonces va a haber cristianos hasta el último momento, hasta que Jesús venga. Nosotros ahora no elegimos no pecar, porque nuestra voluntad accede a las sugerencias del enemigo. Pero habrá un grupo de cristianos que no pecará más, porque tendrá el carácter de Jesús. Son días muy solemnes los que estamos viviendo nosotros ahora. Son días que tenemos que estar haciendo un análisis de nuestro corazón y de nuestra vida. ¿Cómo, si a alguno de nosotros nos toca vivir en aquel momento, cómo vamos a poder sobrevivir? Vamos a buscar en Juan, en el capítulo 14 de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14. Fíjese, ¿cómo van a hacer para sobrevivir, como para poder vivir en un mundo terriblemente convulsionado, cayendo terriblemente plagas por todos lados? ¿Cómo van a ser los cristianos de los últimos días para poder sobrevivir y no pecar? Fíjense, Juan 14, versículo 15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. O sea, acá el Espíritu Santo, el Consolador está refiriendo al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es Dios mismo. Entonces dice que Dios está con vosotros, Jesús estaba con ellos. Dios está con vosotros, pero después que Él se fuera, el Espíritu Santo vendría y estaría en vosotros. Fíjense, ¿no? Vamos a volver a leer. Dice, y el Espíritu, versículo 17, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Jesús estaba con ellos, mora con vosotros y estará en vosotros. Después que Él se fuera, el Espíritu Santo viviría dentro de ellos. Versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. La unión que los cristianos deberíamos tener con Dios tendría que ser esta unión perfecta, donde el Espíritu Santo mora en nosotros, Jesús mora en nosotros, Jesús está con el Padre está con nosotros. Es esa unión perfecta que tendría que haber entre los seres humanos y Dios, es la que van a experimentar los que vivan en el último tiempo después que Jesús sale del santuario. Esa unión la experimentaron los apóstoles y eso fue lo que les permitió predicar el Evangelio a todo el mundo conocido. Un grupito de hombres, de seres humanos, pusieron el mundo patas para arriba en la época de Jesús. Dieron vuelta, pusieron el mundo de cabeza con la predicación del Evangelio. Una locura lo que ellos predicaban. Un líder que estaba muerto. Para los griegos era una locura. Pero sin embargo, el poder de Dios, obrando en unión con el ser humano, hizo que el Evangelio se difundiera en todo el mundo. Y esa misma unión es la que vamos a tener, la que van a tener que experimentar los que estén vivos inmediatamente ante la segunda venida de Cristo. ¿Saben que ustedes nunca se preguntaron? Seguramente se lo habrán preguntado, ¿no? Leyendo la Biblia, ¿no? Hay pasajes en los que uno encuentra cosas que no se puede explicar muy bien. ¿Por qué antes se podían tener varias esposas y hoy no? ¿Por qué David tuvo un montón de mujeres? ¿Por qué Salomón tuvo un montón de esposas y hoy no se puede? Yo me imagino, ¿no? Yo me imagino con varias esposas y digan, bueno, mira, tenés que arreglar tal cosa, ¿no? Y vengan todas a decirte cómo tenés que hacerlo, ¿no? Bueno, un chiste, ¿no?
hay que arreglar la puerta y son 5 mujeres y las 5 te dicen cómo tenés que hacerlo. Bueno, es preferible tener una. ¿Por qué antes los hombres pueden tener muchas mujeres y hoy no? ¿Por qué dice en la Biblia que los diáconos tenían que ser no dados a mucho vino? O sea que si tomaban un poco de vino no pasaba nada. ¿Por qué decían que no dados a mucho vino? ¿Por qué antes se podía repudiar a la esposa y divorciarse por cualquier causa y hoy es solamente por adulterio? ¿Por qué antes se decía ojo por ojo y diente por diente y hoy debemos poner otra mejilla? ¿Qué es lo que cambió? ¿Por qué? ¿No les ha pasado a ustedes que cuando leen el libro de Ellen White uno dice, no, el estándar que puso Ellen White, el modelo de cristiano que puso, es imposible vivir como ella plantea? ¿No les ha pasado a ustedes? A mí me ha pasado. Decir que cómo tiene que ser un cristiano, la última generación, ¿no? Yo lo veo como un modelo prácticamente imposible de alcanzar. ¿Pero por qué? ¿Saben que el Señor levantó a la iglesia adventista? Porque podemos ser una iglesia más de las tantas que hay por ahí, pero nosotros tenemos un mensaje distinto al resto, porque nosotros tenemos que explicarle al mundo que vivimos en los últimos tiempos y que no estamos con tiempo para jugar, no podemos estar de fiesta en fiesta. Si Dios permitía algunas cosas en el pasado, tener muchas mujeres, tomar alcohol, un montón de cosas, ojo por ojo, uno podía vengar la muerte de algún familiar yendo y matando al otro. Si Dios permitió esas cosas en el pasado, hoy no lo permite, porque hoy estamos en el periodo de la santa convocación, en el momento sagrado de la expiación final. Estamos viviendo los últimos tiempos y no podemos perder el tiempo, no podemos jugar con el pecado, no podemos parecernos al mundo, tenemos que ser distintos. Y el Señor también levantó una de web para que nos explique a ella todas estas cosas. Nosotros no la podríamos entender. Ya no hay más posibilidad de seguir coqueteando y jugando con el pecado. Debemos consagrar nuestra vida al Señor, debemos que nuestra vida esté en perfecta armonía con Dios. Tenemos que estar en perfecta armonía con el Señor y dejar todas esas cosas. Si de repente viene alguien de otra iglesia y te dice, no, pero Jesús ya murió por todo tu pecado, vos seguís tomando, seguís de fiesta tal, ya murió. Evidentemente es la voz del diablo que te está insinuando a hacer cosas que no corresponden. Miremos lo que la Biblia dice. Debemos tener una vida perfecta delante de Dios. Estamos viviendo en el día de la expiación final. Tenemos que afligir nuestro corazón, analizar nuestra mente, nuestra vida y ver si estamos en algo errado y corregirlo. Tenemos que pedirle al Señor que Él esté en unión con nosotros, como prometió acá, mandar al Espíritu Santo y estar en perfecta comunión con nosotros. Ya vamos a estar de fiesta, vamos a tener 1000 años de fiesta en el cielo, no se preocupen, la vamos a pasar muy bien allá. Pero hoy debemos estar orando cada día para que ser más semejante a Jesús cada día. Nuestra iglesia está llamada a dar ese testimonio en el mundo. Mateo 24:14, y será predicado el Evangelio por testimonio. La predicación final del Evangelio va a ser por el testimonio que cada uno de nosotros pueda dar con nuestra vida. Pues nosotros decimos, sí, mirá, tenés que tener una vida sana. Leemos, pero no practicamos. Decimos, pero no vivimos. Ese es el problema que tenemos en nuestra iglesia. O sea, somos la iglesia de la Odisea, lamentablemente. Pero ese es el mal que nos aqueja en nuestra vida. Leemos, pero no hacemos. Decimos, pero no vivimos lo que estamos, lo que sabemos. Saben que quiero terminar con una frase que la tengo acá en mi Biblia, ¿no? Dice, esto está en el libro de la educación. Dice, la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se... Hablando de hombres, son hombres y mujeres, por supuesto, ¿no? Hablando de forma genérica. La mayor necesidad del mundo es la de hombres y mujeres que no se vendan ni se compren. Hombres y mujeres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres y mujeres que no teman dar al pecado el nombre que corresponde. Hombres y mujeres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres y mujeres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Dios quiera que podamos ser esa clase de hombres y mujeres. Dios quiera que el Señor nos conceda poder tener
esa experiencia de unidad con Él para poder vivir el día de la expiación a la altura de lo que el Señor pretende de nosotros. Amén.